Profesionales. Hoy en nuestro segmento de profesionales contamos con la presencia del doctor Ramón Echeverría, como ya es costumbre todos los lunes, y vamos a estar hablando de un tema muy importante que ya se han suscitado algunos pasos en el país y sobre todo que nuestros amigos y amigas televidentes nos los han pedido a través de nuestros diferentes medios de comunicación, como nuestra página de Twitter, de Facebook y por supuesto nuestra página web como lo es la meningitis. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días a nuestros queridos televidentes. En el país hay 2 muertes ya por meningitis, una que ocurrió en la ciudad de Guayaquil, en el sector de Mapasingue, donde 3 niños fueron hospitalizados con meningitis. Uno de ellos falleció y los otros 2 ya están fuera de peligros. Y en la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas hubo otro fallecido por meningitis. Entonces hemos visto mucha preocupación, inquietud en muchos de nuestros pacientes, en gente que quiere conocer acerca de qué es la meningitis, de cómo es que se contrae y de si es que esta es una enfermedad que aparece ahora o que siempre está. Precisamente eso le iba a preguntar, doctor, ¿por qué se dispara esta enfermedad en algunas provincias de nuestro país? ¿Cuál es el principal motivo? Bueno, la meningitis es una enfermedad que ha estado siempre, está todo el año, puede aparecer en cualquier rato, solamente que ocurre justamente en Guayaquil, en una escuela, en donde por la cantidad de personas o de niños, en este caso de estudiantes, da lugar a que la difusión sea más rápida, y si no actúan rápido, como ocurrió con esta escuela de Mapasingue, en donde el Ministerio de Salud aquí sí actuó correctamente, se hizo un cerco epidemiológico, se aisló a las personas, se dio la medicina preventiva a niños y adultos para evitar de que vaya a propagarse, a diferencia de lo que ocurrió con la intoxicación de alcohol metílico, que ya van 50 fallecidos, es que el Ministerio actuó muy tarde y sobre todo que se está cortando el cabo por lo más delgado, debido a que se actuó contra quién, contra los trapicheros, contra los que hacen el alcohol artesanal, contra los vendedores, pero no contra la industria, porque el metanol es una sustancia que no se produce en el país, sino que es importada. Y aquí no se sabe nada cómo llegó ese metanol que es importado, cómo llegó a la industria de licores. En todo caso, esta enfermedad de meningitis está siempre presente y sobre todo es importante que en las escuelas, en los sitios, en las guarderías, se tenga conocimiento de qué es esto y de qué se puede hacer para evitarlo. Sobre todo, doctor, el hecho de poder identificar los primeros síntomas, tanto en los establecimientos educativos, que incluso ya se han suspendido las clases, como también en casa, los padres de familia, cómo poder estar prevenidos y sobre todo darnos cuenta que podríamos estar teniendo un caso de meningitis en nuestro hogar. Así es. La meningitis es una enfermedad caracterizada por la inflamación de las meninges. Las meninges son una telita, una capita que recubre al cerebro. Para que entendamos un poco, tenemos la cabeza, el cráneo, ¿no es cierto? Luego de la cabeza está el cuero cabelludo, después viene la masa ósea, es decir, el cráneo óseo, y abajo de esto hay una membrana, una capa que envuelve al cerebro y que envuelve también a la médula espinal o columna vertebral, de tal manera que hace que no pasen ninguna clase ni de sustancias, ni de bacterias, ni de microorganismos para que vayan a producir lesión en el cerebro. Entonces, cuando se inflama esta capita que se llama meninges, es que aparece la llamada meningitis. Ahora, ¿qué lo produce? Generalmente son las bacterias. A la cabeza el meningococo o Neisseria meningitidis. Lamentablemente para esta hay como 5 o 6 subtipos de ella y para la más frecuente, la que es tipo B, no hay vacunas. Otra bacteria que la produce es el neumococo, el famoso neumococo, Streptococcus pneumoniae, como es su otro nombre, para el que sí hay vacunas. Y la otra que la produce es la Haemophilus influenza, que también hay vacuna, la famosa vacuna que comúnmente se dice de la meningitis, que se le aplica a los niños de los 2, 4 y 6 meses de edad. ¿En la vacuna del neumococo a qué edad se le aplica? La vacuna del neumococo se la puede aplicar hasta los 8 años. Solamente que el Ministerio de Salud, por costos o por condiciones económicas, la pone solo en los niños en su primera infancia, es decir, hasta el año de edad. Pero es indispensable que todos los niños sean vacunados con vacuna de neumococo hasta los 8 años. Si el Ministerio no la puede poner, pues la pueden hacer en sitios particulares, debido a que el riesgo es hasta los 8 años. A partir de los 2 años ya no necesitan las 3 dosis, como es en los niños pequeños, sino solamente una dosis y con eso queda inmunizada para el neumococo. Valga decirlo que esta bacteria de la Haemophilus influenza, el neumococo, no solamente que nos protege para la meningitis, nos protege para las neumonías, nos protege para las infecciones del oído o otitis media aguda, nos
nos protege para la epiglotitis y nos protege también, decirlo otra vez, para la meningitis. ¿Se podría diagnosticar, doctor, que la meningitis es una enfermedad mortal? La meningitis es mortal dependiendo del momento en que se haga el diagnóstico. Si se hace un diagnóstico temprano, pues se puede tratar el problema, se puede solucionar, e incluso algunas veces, si se actúa rápido, no deja ni secuelas. Pero cuando se tarda en el diagnóstico, pues aquí hay secuelas. Generalmente una de las principales es retardo mental, dependiendo de la edad del niño, y retraso psicomotor, y la otra es la sordera, que es bien frecuente en aquellos niños que tuvieron meningitis y que se salvaron de esta infección grave, pues quedan con sordera. Y cuando el diagnóstico es muy tarde, pues lamentablemente van a fallecer porque empieza a destruirse todo su cerebro, se hincha. Para que nuestros televidentes conozcan, los síntomas son inicialmente parecidos a cualquier proceso infeccioso, sea viral o bacteriano. Esto es fiebre, dolor de cabeza, un poco de náusea y vómito, y que se puede parecer a cualquier enfermedad. Pero aquí vale la suspicacia del profesional y de la importancia de que cuando no sabemos por qué es la fiebre de un paciente, llevarlo inmediatamente al médico. Porque si no encontramos un foco infeccioso, no hay nada en la garganta, no hay nada en los oídos, no hay un problema bronquial, no hay un problema de digestivo ni de vías urinarias, y hay fiebre, pues es mandatorio hacer una prueba que se llama la punción lumbar. Esto es extraer líquido cefalorraquídeo de la columna para con este líquido hacer el diagnóstico. Es la única prueba que nos da el diagnóstico de meningitis. Porque cuando ya vemos los síntomas clásicos de meningitis, es decir, la rigidez de nuca, cuando el cuello se pone duro, que no lo podemos mover, o cuando ya hay convulsiones, ya es muy tarde, o sea, ya la bacteria atravesó el cerebro, ya está produciendo grandes lesiones y ya aquí sí va a haber gravedad. Aquí ya va a haber secuelas o el paciente puede fallecer. Entonces es importante que cuando tenemos un niño con fiebre y no sabemos la causa, llevarlo al profesional. Y si se sospecha meningitis, si se pide hacer una punción lumbar, no oponerse, porque hay gente que cree que le va a hacer daño sacarle el líquido de la columna. No, no va a hacer ningún daño, más bien vamos a tener el diagnóstico correcto para iniciar un tratamiento preciso y oportuno de tal manera que se pueda erradicar esta meningitis y no produzca la muerte ni deje ninguna secuela. ¿Qué es lo primero, doctor, que debemos hacer en caso de que ya a una persona se le diagnostique meningitis para evitar que esta enfermedad se propague y contagie a otros? Bueno, una vez que está hecho el diagnóstico, el tratamiento que es hospitalario 100%, en terapia intensiva generalmente, porque se produce un edema del cerebro. Aquí, a más de los antibióticos de tercera generación y de la ampicilina que se usan combinados, hay que usar manitol, hay que usar dexametasona, hay que usar anticonvulsivantes, dependiendo del grado de intensidad en que se haya producido el problema. A veces también hay meningitis producidos por virus. Los virus también dan meningitis, pero sus síntomas son más leves y generalmente no es mortal, como sí ocurre con las bacterias, sobre todo con la Neisseria meningitis o meningococo, para que, repito nuevamente, para el tipo B, que es el más común, no hay vacunas. Entonces, una vez que ya nuestro paciente fue diagnosticado, pues lo primero es aislarlo, ¿no? O si hay sospecha, hay que aislarlo al paciente, hay que tomar todas las medidas higiénicas preventivas, lavado de las manos, desechar todos los utensilios que ya ha utilizado el paciente, buscar todos los contactos que estuvieron cerca de él, para que si no se han vacunado, sobre todo niños, se puedan complementar su esquema de vacuna, hablábamos de la Haemophilus influenzae, hablamos del neumococo, y también para usar el tratamiento preventivo, que en los niños es con la rifampicina y en los adultos es con la ciprofloxacina, de tal manera que si penetró una bacteria se la pueda destruir y de esta manera evitar que se vaya a propagar la infección a otras personas o a otros niños principalmente. Hablamos de establecimientos educativos, de guarderías, en fin, de lugares donde se concentra gran cantidad de niños principalmente. Ok, doctor, muchísimas gracias. Como siempre, con excelentes temas. Esperemos que ustedes en casa tomen muchísimo en cuenta, en consideración, sobre todo los primeros síntomas que podrían tener a una persona con meningitis. Nos vamos a un pequeño corte comercial, pero le invitamos para que sigan con nosotros. En un momento estaremos